La escoliosis es una deformidad de la columna globalmente. Podemos distinguir dos tipos de escoliosis. La escoliosis idiopática del adolescente, idiopático hace referencia a causa desconocida. Bien, la escoliosis idiopática del adolescente, que es la que vemos en chicos, sobre todo chicas jóvenes, y que, bueno, las causas son poco conocidas, pero el caso es que se produce una rotación y desplazamiento de las vértebras en la zona torácica habitualmente, pero puede afectar a la zona lumbar, y, y por causa de esa rotación y traslación de las vértebras, la espalda se deforma y pueden aparecer pues, signos externos identificables como el desequilibrio de los hombros, el desequilibrio de las caderas, una cadera más alta que otra, un hombro más alto que otro, y la chepa, porque al rotar las vértebras, el conjunto de las costillas les acompaña. Las costillas están sujetas en las vértebras. Cuando rota una vértebra, puede que los arcos de un lado se hundan y mientras que los arcos costales del otro lado sobresalen. Y eso es lo que se ve externamente como una chepa, ¿no? Dependiendo de la gravedad, pues se producen curvas verdaderamente muy importantes. Y puede haber una deformidad en la que incluso pues las pacientes están tan giradas, tan dobladas que casi están co- con el hombro tendiendo hacia el suelo, ¿no? O sea, que puede haber. Hoy en día se ve poco una deformidad avanzada, salvo en países en vías de desarrollo, porque bueno, pues son tratadas antes de que todo esto ocurra, pero en estos países sí que es posible ver pacientes con deformidades realmente avanzadas, ¿no? Y el otro tipo de deformidad es la deformidad degenerativa. Esto ocurre ya con la edad porque las vértebras van perdiendo el soporte, se va degenerando el disco, van degenerando los ligamentos y especialmente en mujeres donde los ligamentos son algo más débiles, em, esa deformidad puede ocasionar la traslación de las vértebras bien hacia adelante, bien hacia un lateral, la inclinación, la deformidad del propio hueso por las presiones que van aplicadas de forma asimétrica a lo largo de mucho tiempo. Eso va haciendo que la espalda, especialmente a nivel lumbar, la escoliosis degenerativa sobre todo ocurre a nivel lumbar, se vaya deformando. Es otro tipo de causa. La forma de corregirlo es diferente realmente, pero ambos casos pueden necesitar cirugía. No siempre, pero pueden necesitar cirugía. Y cuando hace falta cirugía es necesario utilizar todos estos implantes de los que hemos hablado, los tornillos transpediculares, porque una vez insertos en los cuerpos vertebrales te permiten hacer maniobras de mucha fuerza. Esos tornillos, sobre todo en hueso de calidad, resisten mucha tensión. Cuando los huesos en la escoliosis degenerativa, huesos de persona mayor, están osteoporóticos, a lo mejor para hacer esas maniobras que requieren mucha tracción, mucha tensión, necesitas cementar, darle más fuerza a la interfaz entre el tornillo y el hueso, y necesitas cementar a través del tornillo para que ese tornillo coja resistencia y pueda resistir las maniobras. Y luego hace falta en esto, la escoliosis de tipo degenerativa, muchas veces es necesario sustituir el disco, porque el disco se ha ido colapsando y ha permitido esos desplazamientos. Entonces lo que se hace es vaciar y rascar completamente ese disco, sustituirlo por una especie de implantes que no son implantes que sustituyan al disco en realidad, sino que son implantes que rellenan el espacio y que devuelven la altura que tenía ese espacio originalmente o aproximadamente, ¿no? Y con esas correcciones sumadas a las tracciones que haces con los tornillos, puedes llegar a conseguir correcciones muy, muy estéticas y sobre todo que quitan los síntomas, porque el problema de la escoliosis degenerativa es que produce dolor por las tracciones de los nervios, por las estenosis que muchas veces van asociadas. Entonces, el objetivo no es tanto estético en la escoliosis degenerativa como de resolver el problema de dolor y, y algunas veces también de desequilibrios laterales, ¿no? Los pacientes van un poco inclinados. En cambio, en la escoliosis idiopática del adolescente, lo que se busca es más la corrección estética y la prevención a futuro de problemas degenerativos por causa de esa asimetría de cargas que provoca la curva más alta, ¿no? A nivel lumbar, en el futuro pueden ocurrir problemas degenerativos porque la deformidad
alta a nivel dorsal, no la has tratado correctamente. Bien, entonces, esto es un poco la prevención a futuro y la corrección estética de esas chepas y de esas curvas anuales. Sí, en la escoliosis idiopática del adolescente, inicialmente, cuando las curvas no son muy intensas, se puede utilizar corsé, especialmente cuando todavía no ha terminado el crecimiento. Cuando ha terminado el crecimiento, los corsés no tienen ninguna utilidad. Durante el crecimiento, cuando la curva es menor de 45 grados, pero también superior de 30, por decir algo. Es decir, con curvas de menos de 30 a lo mejor ni siquiera es necesario poner un corsé. Simplemente recomendar ejercicio, recomendar una dieta rica en vitamina D o suplementos de vitamina D, porque parece ser que ayudan a evitar la progresión de la curva. Pero el corsé empezaría a utilizarse a partir de los 30, de los 30 a los 45, que es cuando todavía no son tributarias de cirugía, ¿verdad? Entonces, cuando tú colocas un corsé, que pueden ser corsés para llevar durante todo el día, normalmente se llaman corsés de 23 horas, se descansa 1 hora al día, o corsés nocturnos, son más cómodos. Los corsés nocturnos fuerzan mucho más la contracurva, es decir, lo que hace un corsé nocturno, que solo lo llevas durante las horas del sueño, es invertir la curva que tú tienes. Te coloca en una posición totalmente contraria a la de la curva para hacer esas compensaciones. Los corsés de uso diario, estos lo que hacen es colocarte recto para que puedas funcionar durante el día, ¿verdad? Pero claro, ninguno de los modelos de corsé corrige realmente. Te mantienen para que la curva no progrese, a ser posible. A pesar de eso, muchas veces progresa, a pesar de llevar el corsé. Y también ocurre que los jovencitos, los adolescentes, pues muchas veces no cumplen con el tratamiento porque es muy incómodo. Realmente llevar un corsé 23 horas al día es muy incómodo. Muchas veces se producen escaras por rozaduras porque esos corsés te están forzando y están apoyando en zonas y a pesar de que se almohadillan y demás, pues pueden ocasionar lesiones que luego hay que tratar, que hay que quitar el corsé para que se curen. En fin, que no es tan sencillo como ya me pongo el corsé y ya no voy a tener un problema en el futuro, ¿no? Entonces, por la falta de cumplimiento o porque sencillamente la curva tiene mucha tendencia a progresar, pues a veces sobrepasamos ya esos 45 grados y ahí es donde, bueno, pues hay que tomar la decisión quirúrgica. ¿Obligatorio operar? Pues no es obligatorio. Una vez detenido el crecimiento, si estuviéramos, por ejemplo, en 50 grados, bueno, pues es un poco opcional. Depende un poco de la autopercepción que el paciente tiene de su estética, porque hay pacientes que no toleran para nada verse asimétricos cuando se quitan la ropa para ir a la playa o lo que sea, entonces se obsesionan mucho y bueno, ese puede ser un motivo para corregir la curva. Luego puede haber problemas de dolor, porque con esas cargas asimétricas, pues a nivel lumbar, pues se pueden producir sobrecargas de las articulaciones y dolor crónico. Bueno, pues ahí también puede ser interesante la corrección. En los casos más severos, cuando hay restricciones respiratorias y demás, pues bueno, ese es motivo también para... Pero bueno, no son los casos más habituales. Esto sobre todo estaría relacionado más con casos de la early onset escoliosis, que es la escoliosis infantil. Es la que se produce ya por pequeñas deformidades que ocurren de forma congénita. Estas sí que pueden tender a curvas mucho más agresivas desde muy pequeños, ¿no? En esos casos, bueno, pues la cirugía suele ser necesaria muy pronto para evitar problemas en el futuro.